Hola amigos, otra vez estoy aquí en vuestro centro para animaros a salir una tarde de casa. Las dos veces anteriores que he venido ha sido para hablaros de dos cosas que estaban pasando en Madrid: la exposición de Botero y la exposición de Mondrian. Las dos exposiciones eran de muy fácil acceso desde San Sebastián de los Reyes, y esta tercera está en el mismo sitio de Mondrian. Yo voy a deciros que una tarde o una mañana de las que estéis en casa, teniendo una tarde por delante un poco vacía, cojáis el metro y os vayáis al Reina Sofía. Y os voy a decir por qué. Porque allí hay un cuadro que gente del mundo entero viene a verlo. Hay un promedio de visitas del cuadro de los mayores de la historia de la pintura nuestra. Y unas 400.000 personas lo ven de media cada año. Y nosotros en pocas ocasiones nos vamos a ver el Guernica, y merece la pena irse a pasar un rato delante de ese cuadro y oír el silencio de la gente que casi siempre lo rodea. Es que delante del Guernica no se puede hablar. Delante del Guernica lo único que hay es que mirar, abrir la sensibilidad e intentar lo que Picasso dijo que quería, que la gente que entrara a la exposición del pabellón español de la exposición de París dijera: pero ¿hay algo que justifique esto que está pasando aquí? Y como esa pregunta es válida para hoy en día, quiero animaros a ir un día a ver el Guernica. Lo primero que quería hablar es lo de el Guernica. Yo lo hubiera puesto de título Mi Guernica, porque mirad, es uno de los cuadros de mayor nivel de ambigüedad de nuestra historia de la pintura. Es verdad que montones de cuadros, las mismas meninas, tienen montones de interpretaciones, pero el nivel de ambigüedad que tiene el Guernica, para empezar, ni una sola pista de que aquello haya pasado en Guernica. Es tan alto ese nivel de ambigüedad que estaba buscado por el propio Picasso, que ha pasado de ser un cuadro que hable del bombardeo de una ciudad, en que hubo poquísimos muertos, en que fue un bombardeo más de los cientos de bombardeos, no solamente de nuestra guerra civil, sino luego de los miles de la guerra mundial que se avecinaba. Y sin embargo hay un cuadro que habla del bombardeo de una ciudad pequeña de 6.000 habitantes en el País Vasco, en el que más quiere exagerar no puede decir que hubo más de 180 muertos, que era un número realmente bajo para lo que eran los muertos de un bombardeo. Y sin embargo ha pasado a ser un signo universal en que siempre que uno quiera representar la injusticia tremenda de la muerte de una población civil en una guerra, de matar a una población civil en una guerra, la imagen que se pone es el Guernica. Y de todas maneras, y quizás sea una de las imágenes de los iconos más reproducidos de toda la historia de la pintura, porque el Guernica, y es gracias a esa ambigüedad que cada uno puede decir una cosa. Así que yo os voy a hablar de mi Guernica, y no es que yo tenga una sabiduría especial sobre el Guernica, es que leí el libro de Larrea, y el Guernica del que yo os voy a hablar es el Guernica de Larrea. El Larrea era amigo del círculo de Picasso en aquella época, cuando pintó en el 37, y quizás sea menos del círculo de lo que él dice en su libro, porque él se vende muy bien, pero la interpretación que él hace de los diferentes iconos que componen el cuadro, de esas 9 pares de ojos que tenemos en el cuadro,
de los cuales uno solo, el del toro, parece que nos mira serenamente. Ese Guernica, el Guernica de la Rea, es del que yo voy a hablar. Y no solamente voy a hablar un poquito de eso, sino voy a animar a que tengáis vuestro propio Guernica, de tal manera que o bien leyendo o bien mirándolo en el Reina Sofía, tengáis una idea muy clara de lo que Picasso quiso decir y una idea muy clara de que si las guerras son injustas, mucho más injustas es la muerte de una población civil como un hecho de guerra. Para ello vamos a empezar, mirad, con dos imágenes de Picasso, sobre todo la que tenéis ahí a la derecha. Esa imagen que nos mira de frente es de la época que pintó el Guernica. No sé si habéis oído la charla que yo os di desde aquí, desde Montreal, que os animaba a mirar un cuadro intentando ver a través de él la pared que hay detrás, ¿no? Bueno, pues Guernica, Pablo Picasso, perdón, nos está mirando de frente y parece que nos está traspasando. Esa mirada de Picasso, que también ha sido un icono universal, es la que nos dice si hay algo que justifique lo que él va a pintar. Mira, tengo unas cartas de Picasso que mirándolo a él viene muy al pelo, que dice, es una carta a uno de sus muchos amigos intentando decir que él no tiene que explicar nada del Guernica, porque la gente le preguntaba y él siempre decía, nunca daba una contestación, pero en la carta dice, hoy es 11 de mayo de 1937, una serie de imágenes de terror recorren mi cabeza desde el día 30 en que se enteró del bombardeo del Guernica, pero sobre todo del día 4 de mayo, el día 30 de abril, el día 4 de mayo, en el que se supo que a Guernica lo habían bombardeado Richthofen y una cuadrilla de aviones alemanes. Entonces él dice, más de 1 millón de personas caminan hacia la plaza de la Bastilla hoy, van a protestar del bombardeo del Guernica y de la mentira que rodeó en un principio al bombardeo de Guernica. Dice, yo no voy a ir, yo estoy encerrado en el Bateau Lavoir y llevo ya 115 más o menos bocetos sobre lo que pasó al Guernica y 11 bocetos de la madre con el niño muerto en sus brazos. Dice, yo voy a gritar desde aquí con mis pinceles mucho más de lo que van a gritar ellos por la calle protestando contra el fascismo. La Rea dice que no estaba pintando con pinceles, que él en su mano tenía fusiles, porque él parece que lo que está haciendo era con fusiles. Así que lo que va a salir de sus manos es esto que tenéis ahí delante. Ese cuadro que tenéis delante, del que es muy difícil hablar, porque realmente el que habla es el cuadro. Así que no es la primera vez que se habla de la muerte de una población civil. Mirar Goya en el 1808, al pintar los fusilamientos del 3 de mayo, ya pone la enorme injusticia de una serie de gente que va a morir de la mano de los arcabuces franceses de forma absolutamente injusta. Lo que pasa es que este cuadro, al ser mucho más figurativo, porque el de Picasso tiene un nivel de abstracción cubista que te hace no reconocer a las personas, pero aquí sí, y aquí sabemos el nombre de cada uno de ellos. Entonces este cuadro ha tenido una segunda interpretación, que la población civil no debe morir, pero sobre todo que cada uno afronta el momento de la muerte de una forma distinta. Y aquí, en este cuadro, lo que entra pues a interpretar cómo nos enfrentamos a morir cada uno, o gritando, o tapándonos los ojos, o mordiéndonos las uñas, o escondiéndonos detrás del amigo que está delante. Hay otro momento en que Picasso, esta vez,
ha puesto otra vez una población civil absolutamente inerte delante de las armas. Son los fusilamientos de Corea. Y lo que pasa es que aquí Picasso ha querido robotizar la guerra. Los que están matando no son personas, son robots, pero el nivel de inocencia de la población civil es intacto. Sin embargo, este cuadro no ha considerado el nivel nunca ha conseguido el nivel de simbolismo del Guernica. Esa es la realidad de lo que nosotros hablamos del Guernica, porque, mirad, lo primero que vamos a hablar es desde los hechos. ¿Qué está pasando? En España, desde el 18 de julio del 36 es una guerra civil que había empezado hace un año, antes del Guernica, en el 36, y que estamos en una etapa en que una vez que ha fracasado la toma de Madrid, las tropas que se han sublevado contra el gobierno de la República intentan ir al norte para entrar al País Vasco y destruir aquellos centros fabriles donde se podían fabricar armas y bombas para la República. Y en esa marcha, desde Asturias hasta el País Vasco, pues las tropas sublevadas han bombardeado en el mes de marzo el pueblo de Durango. El pueblo de Durango era un día de feria y entonces la aviación alemana aprovecha para bombardear Durango. Hubo más muertos que en el Guernica y hubo tanta destrucción como el Guernica, pero no hubo un Picasso que pintara el bombardeo de Durango. Ahí estáis viendo, ha habido otros muchos bombardeos, porque al poner la imagen de Durango hemos puesto otra imagen, dos, de la muerte de población civil en tiempos de guerra. Es el caso de My Lai, donde para evitar que se escondiera alguien, se entra y se mata a todos los habitantes de una aldea en Vietnam. Y el segundo es, no me acuerdo cuál es, Alepo, la ciudad de Alepo, que fue absolutamente destruida por la aviación americana. Entonces, esto no es nuevo, esto no ha pasado. En Guernica, ¿qué pasó? Mirad, en Guernica era un pueblín era entonces unas 6.000 personas. Era lunes. Los lunes era un día feriado, un día en que iban todos los campesinos a vender sus quesos, sus verduras, sus pollos al mercado, como los mercados semanales que tenemos a nuestro alrededor. Pero ese lunes no había mercado, porque desde que habían bombardeado Durango, el gobierno de la República había dicho alto, ni un solo mercado, porque el día de mercado es el día que pueden aprovechar las tropas sublevadas para bombardear la ciudad. Dentro de una técnica militar muy usada en nuestra guerra civil, si el ejército y la infantería va a entrar en una ciudad, antes la bombardea y la gente ya está mucho más suave y está mucho más atemorizada, la ciudad en sus defensas más destruida, y el trabajo de las tropas de infantería es mucho más fácil. Bueno, pues eso habían hecho en Durango, y entonces, temiendo que los días de feria bombardearan otras ciudades del País Vasco, en Guernica no había feria. Pero claro, tampoco es que no hubiera exactamente, pese a estar prohibidas, había gente que tenía que vender sus quesos y iba de una manera más o menos clandestina, de tal manera que se calcula que esos 6.000 habitantes serían unos 7.000 en ese día. Y a las 4:30 de la tarde se empieza a oír un ruido y se ve una formación de aviones sobrevolando, aparecen sobrevolando Guernica. Son los Henkel y los Junker de la aviación alemana. Entonces, como ya sabían lo que había pasado en Durango, la gente se esconde, por eso no hubo tantos muertos. Hubo más en los que intentaron huir por la carretera, pero en los que se escondieron había muy pocos muertos. Y entonces estos aviones, ¿por qué tardaron un mes entre Durango
y Guernica? Pues porque el jefe de la aviación alemana en España, Richthofen, había entrado en colisión con el alto mando de las tropas del general Franco, que no querían bombardear, y sin embargo él sí quería. Dijo Churchill que fue un bombardeo experimental, y entonces durante tiempo se dijo que querían experimentar las bombas incendiarias. No, Richthofen había experimentado las bombas incendiarias sobre Madrid y en el Jarama. Aquí se quería experimentar otra cosa que iban a necesitar y a emplear mucho en los bombardeos de Londres. ¿Cuánto tiempo pueden los aviones Henkel estar volando sin repostar, cargados de bombas, en vuelos rasantes? Desde luego allí se demostró que estuvieron de 4:30 a 8 y pico. Digo y pico porque en ese pico no hay mucho acuerdo, pero 4 horas podían estar estos aviones bombardeando, volando en vuelos rasantes sin repostar. Esto les sirvió de una gran lección cuando bombardeaban Londres, porque tenían que ir repostando desde Alemania. Este es el experimento yo creo que al que se refirió Churchill. Esto fue el día 26 de abril. El día 27, el gobierno de la República, que estaba en Valencia ya preparando la salida de España, el gobierno de la República da un comunicado hablando de miles de muertos, de miles de niños pequeños y de campesinos por la enorme injusticia del bombardeo de una ciudad agrícola no militarizada. Un poquito más tarde, el gobierno de ya incipiente de Burgos da otro comunicado, y entonces ahí habla textualmente de la horda roja que ha bombardeado Guernica para culpar a los militares que luchaban por los nacionales, como ellos se llamaban entonces. Indudablemente en Europa la noticia, como esto se había hecho hace muchos tiempos de guerra, no causó mucha extrañeza, a no ser que hubiera sobre el terreno una serie de periodistas, sobre todo este que tenéis aquí delante, George Steer, que encontró un casquillo de una bomba con el logotipo de la Legión Cóndor. Entonces todo el comunicado del gobierno de Burgos se vino abajo, viendo que era la Cóndor la que había bombardeado Guernica. Cuando él manda las fotografías del casquillo con el logotipo y manda un artículo diciendo los republicanos no han bombardeado Guernica, entonces Europa entera se pone en pie, y es la noticia que le llega a Picasso. Porque es sobre la injusticia del bombardeo de una población civil, la mentira de un cuerpo de ejército sobre lo que allí había pasado, y el mundo entero se pone en contra de los sublevados españoles. De ahí la manifestación que Picasso no hablaba el 11 de mayo, que iba a la Bastilla para protestar contra esta situación. Desde luego este periodista, cuando hizo 50 años del bombardeo de Guernica, le pusieron una calle, tiene un busto en Guernica, y es para los habitantes de Guernica es un George Steer. Es un modelo de alguien que les ayudó en aquella circunstancia. A Picasso parece que le llega el 4 de mayo la noticia de la Legión Cóndor, y es entonces cuando él, ¿qué le pasaba? Que él desde hacía unos cuantos meses estaba en crisis personal y artística. Estaba en crisis personal, bueno, pues de las muchas crisis así de enamoramientos y de la vida que tenía Picasso. Estaba pintando una serie que se llamaba El pintor y la modelo, de la que se conserva, y en Madrid hay bastantes ejemplares de esa época.
pero había recibido a una comisión del Gobierno de la República que quería que, que el pabellón español que iba a estar en la Feria de Muestras de París, a la entrada de ese pabellón hubiera una representación de lo más florido del mundo cultural y artístico español. Y entonces querían un cuadro de Picasso, y no un cuadro normal, un cuadro de 8 metros por casi 4. Tenía que cubrir toda una pared. Entonces iban con un dinero, 150.000 francos, que era un dinero considerable, para que alquilara un taller, el Bateau Lavoir, para poder montar una tela de semejante tamaño y para que comprara los elementos necesarios, porque hacía falta mucha pintura, perdón, para pintar un cuadro así. Picasso no sabía cómo meterle mano, porque no veía lo del pintor y la modelo allí, que tenía además un subpuntito erótico, no veía muy claro aquello. Entonces le llega la noticia del bombardeo, se mete en el Bateau Lavoir y se pone a dibujar de forma compulsiva. Y desde ese momento hasta el 11, que es cuando teníamos esta carta, ha pintado 100 y pico, 115 o algo así, bocetos del cuadro en general, y 11 concretamente de la madre con el niño. Entonces tiene clarísimo que va a pintar algo que no diga nada del Guernica, no aparezca el árbol de Guernica, ni la casa de Junta, ni nada que se parezca, y pinta, pinta, pinta y pinta. Apenas solamente tiene mucho acceso allí Doramer, que está haciendo fotografías del proceso, que son realmente una colección importante que acompaña lo que se llama el legado de Guernica. Están allí en el museo, en la exposición, y es la que nos permite ver cómo Picasso tiene desde el principio claro que va a pintar un toro, un caballo, una serie de gente que corre de derecha a izquierda del cuadro buscando una salida en una pequeña ventanita que hay al fondo a la izquierda, dos ventanitas donde se recorta el rabo del toro como haciendo señales. Parece que está pidiendo auxilio a las potencias occidentales de que vengan para terminar de una vez, nos ayuden la guerra civil y termine este horror. Bueno, yo digo, esa es la interpretación de mi Guernica. A partir de este momento, nosotros vamos a ver el cuadro de derecha a izquierda, como Picasso quería que lo viéramos. Fijaos, lo primero que vemos es una mujer cuya casa ha sido atacada por la bomba napalm. Todo, hasta el pelo parece una llama, ella ya está ardiendo. ¿Os acordáis del cuadro de Goya de las manos del madrileño que está maldiciendo a Napoleón en el momento de morir, en el centro del cuadro? Pues esa mujer tiene esas mismas manos, está gritando porque está ardiendo. Quizá también el cuerpo se prolonga como una especie de madera, como una madera que va ardiendo. Son las bombas napalm. Si seguimos hacia la izquierda el recorrido que Picasso nos quiere hacer, lo siguiente que encontramos es un icono que ha movido mucha tinta. Es una mujer que corre, la cara está bastante impasible, fijaos, no abre la lengua, no le sale ese puñal de la lengua que ahora hablaremos de Picasso, y tiene una cosa extraña, el trasero desnudo, al aire, y una hechura muy rara en la mano. Dice Larrea que Picasso intentó, en un momento pensó, como él trabajaba el collage, ponerle en esa mano, ¿sabéis qué? Un trozo de papel higiénico, porque había intentado hablar de una señora que estaba en un momento súper íntimo de la vida de cada uno, estaba en el servicio y caen las primeras bombas, se levanta, por eso lleva el trasero desnudo con el papel higiénico en la mano.
va corriendo también hacia la derecha. Esa es una interpretación. Encima de ello aparece su fotógrafo Dora Meer. A Dora Meer ya la había él representado como icono de la República. Pues Dora Meer se asoma horrorizada por una ventana, el visillo de la ventana se le enrolla en el cuadro y porta una luz. Cuando de nuevo veamos el cuadro entero, veremos que esa luz es la única luz del cuadro. Ya haremos un comentario más adelante, no del ojo que está encima, que no ilumina nada, la bombilla que está encima, la única luz que puede iluminar tanta negrura para Picasso partiría de la República, por eso partiría de Dora Meer. A continuación está el caballo, que ha derramado ríos de tinta, un caballo que grita y berrea, herido de muerte por una lanza que le atraviesa y le sale por los intestinos. Este caballo ha derramado ríos de tinta. La impresión de la rea es que debe ser el pueblo español, herido de muerte por esta guerra que hay, porque tiene un detalle, bueno, es que levanta una pata para no pisar al muerto que está debajo. Es un detalle como bondadoso del caballo hacia el guerrero que está debajo de él, y no sabemos si es el pueblo español, si es la República herida de muerte. Hay quien dice que es la monarquía herida de muerte en todo este proceso. A Picasso, cuando le preguntaban, nunca contestó, pero el caballo para él ocupó un lugar, caballo y toro, dentro de la iconografía del Guernica, y esto dio pie a la gente que niega el Guernica y niega todo lo que significa, para decir que es que era tan antiespañol que pintó un cuadro contra las corridas de toro, y que esto es un toro con los picadores que le han dado un lanzazo con la pica. Esto se ha dicho y está escrito, no me lo estoy inventando. Si seguimos adelante, Dios, el icono que más preocupó a Picasso, la madre con el niño, el toro. Nos hemos saltado, hay una mesa que hay, lo que pasa que las imágenes son muy difíciles de ver, una paloma a la que un hacha le está cortando las alas, es la paloma de la paz, que no puede volar en esta circunstancia, pero es que se ve muy mal, es una cosita que hay ahí más arriba, es muy mal, pero en el cuadro sí se ve, una vez que te acercas allí sí se ve. Lo que pasa, lo que le preocupó a Picasso fue esa madre con ese niño. Y mirad, si veis el legado Picasso, las muchas evoluciones de este cuadro que ahora le vamos a ver, tiene dos cosas. Cómo grita la madre, que para la rea es el pueblo de Madrid con sus hijos muertos en brazos, pero es el hijo. El hijo tiene un nivel de laxitud de un niño muerto que cae descolgado en brazos de su madre, que viene dado, fijaos, por un detalle, que es la nariz puesta en la frente. La nariz no está en su sitio. Cuando Picasso pinta esta figura, lo vais a ver luego, el niño está mucho más rígido, no cae exangüe como cae en esta madre que grita desesperada con ese niño totalmente laxo. Esa laxitud le viene que Picasso ha descolocado la nariz y se la ha puesto en la frente. Y esa madre está protegida por Madrid. Si ella es una mujer de Madrid, con un hijo es Madrid, el toro, mirad que es de los 9 pares de ojos que hay en el Guernica, todos están descolocados. Mirad el de la madre, los únicos ojos serenos que nos miran de frente y diciendo esto hay que arreglarlo, son los ojos del toro. ¿Estáis viendo? Ese toro que está al final del cuadro. Por eso a sus testículos Picasso le pone la omega, hace la última letra, el final del alfabeto griego. Os sigo diciendo,
es mi Guernica. Y lo último que pinta Picasso es el ojo, la bombilla esa de arriba, que en todos los cuadros medievales hay un ojo de Dios que mira a lo mejor la escena, cuando por ejemplo la Anunciación, siempre hay un ojo que mira, en ocasiones se mete dentro de un triángulo para simular la Trinidad, pero fijaos, ese ojo tiene unos rayos de luz de esa bombilla que son totalmente cortos, no iluminan nada, porque según Picasso, Dios no existe, porque si existiera Dios iba a permitir lo que estaba pasando allá abajo, y si existe y permite lo que está pasando, ahí no está, en el cuadro no está iluminando nada. Fue el último icono que Picasso puso en el Guernica. No sé si he conseguido explicar algo que es inexplicable, que es el cuadro de Picasso. Yo os he dicho, como antes hice con Botero y con Mondrian, lo que yo pienso delante de unas cosas. Yo, que no soy una persona que sea una especialista en arte, pero que pienso que hay que ir, que de vez en cuando los madrileños debíamos visitar esto que tenemos allí, sobre todo cuando vivimos estas épocas tan convulsas, no solamente médicamente, sino estas épocas tan convulsas en todos los sentidos, que pensemos lo que decía Picasso: nada merece una cosa como esta, ninguna ideología ni nada merece una cosa como esta. Mira, le obsesionó, tenéis en pantalla, le obsesionó la madre con el hijo, la pintó 11 veces, hizo 11 bocetos, pensad, ¿veis? Y hay una lección en esto: cuando la limpia absolutamente de rayitas, de dibujitos, de caracolitos, de pelitos, cuando lo limpia y pone las imágenes sencillas, es que toda la imagen grita de verdad. Otro de los hallazgos de Picasso en este cuadro es el cuchillo, en vez de lengua, un cuchillo. Ese caballo grita mucho más cuando Picasso ideó el cuchillo en vez de una lengua. Todos los cuchillos que hay en tantas bocas abiertas, creo que son 3 o 4, esos iconos gritan de verdad. Yo no sé cómo yo terminaría una cosa de esta. Yo he dicho, ¿qué diría al final? Yo al final digo, mira, no hemos hablado del cubismo, porque es un manifiesto cubista, porque no es el caso. No estamos hablando de arte ni de técnica artística. No hemos hablado del color del cuadro, ese blanco y negro. No hemos hablado del itinerario de este cuadro. Mira, este cuadro se enrolló y desenrolló 50 veces, porque recorrió media Europa, Inglaterra y Estados Unidos hasta llegar al MoMA, al Museo de Arte Contemporáneo de Nueva York. Y si a eso añadimos que Picasso, que no era especialmente espléndido con el dinero, según dicen, había comprado una pintura para pintar que se llama Ripollin, que es una pintura baratísima, la más barata que había para pintar, porque eran grandes cantidades de pintura blanca y negra. Hay unos temblorosos rosas y grises en la parte superior, rosa y azules, no grises, perdón. Pero este cuadro se ha enrollado y se ha enrollado 100 veces, 50 y 50. Claro, la pintura está súper deteriorada, no se puede tocar. No hemos hablado de esto, del itinerario del Guernica, porque para esto había que hablar horas y nosotros tenemos muy poquito tiempo. Lo que sí quiero es que cada uno de vosotros entre en el cuadro por la puerta que Picasso nos quería. Imaginaos lo que es entrar en el pabellón español y encontrarse esto, donde al parecer el embajador de Alemania le preguntó a Picasso, ¿y usted ha hecho esto? Y él le contestó, no, ustedes. De esto se ha hablado, se ha puesto esa conversación en muchos sitios, pero allí también
Flanqueando a Picasso estaba un cuadro de García Lorca, que no se puso por su calidad artística, es porque acababa de ser asesinado. Allí había un móvil de Calder con una fuente de mercurio. Había allí un cuadro de Miró que desapareció. Allí estaba el pueblo español, sigue un camino que busca una estrella, que ahora lo tenemos en la puerta del Reina Sofía, una copia, claro. O sea, el pabellón era muy modesto, lo había hecho Sert, un catalán, pero de un país que estaba en guerra, pero el gran lujo del pabellón era lo que allí había. Y empezó, desde terminó la exposición, un itinerario económico, recaudó dinero a favor de la República o a favor de los museos que lo exponían, y cuando ya todavía el tío, me parece, del Florentino ahora del Real Madrid, Florentino o Pérez Envid, comenzó las primeras gestiones para localizar el Guernica, porque había un recibo firmado por Picasso cuando le dieron los 150.000 francos, que hablaba de la República, no del gobierno de España. Y entonces a eso se agarraron Picasso y el MoMA para que el Guernica no viniera a España, porque en los años 60 y tanto se empezaron las primeras gestiones, y dijeron que ni hablar. Picasso dijo que mientras que aquí no hubiera una república no venía. Luego se ablandó y en vez de república dijo que mientras aquí no se respetaran los derechos humanos, y a eso se agarró la nieta para hasta el último momento. Bueno, la última carta decía que es que los hijos naturales no eran considerados en la Constitución como hijos legítimos, para intentarlo devolver el Guernica. De luego, mira, el MoMA estuvo unos años despidiendo el Guernica, y las colas y los visitantes al MoMA fueron miles para ver por última vez el Guernica. Se trajo en un avión de Iberia, en un vuelo regular, y ya en las Cortes había dicho que España no sería realmente, no había terminado la transición hasta que no vieran los tres grandes exiliados, el cuerpo de Alfonso XIII, el cuerpo de Azaña y el Guernica. Bueno, pues el Guernica vino en ese avión, y pasó una cosa curiosa. Cuando aterrizó en Madrid, muy temprano, el piloto le dijo al pasaje: señores, han tenido ustedes el honor de acompañar al último gran exiliado de nuestro país, el Guernica. Y la gente se quedó paralizada. Desde entonces, primero fue al Casón, ahora lo tenemos en el Reina Sofía, y por favor, ir a verlo.